tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo encuentro, a esta nueva charla que estamos llevando a cabo desde el foro Pamela Hogwarts del ICSJ sobre cobertura de crisis mundiales. Hoy recordamos el Día Mundial de la Salud y qué buen tema nos están trayendo y nos están dando su tiempo nuestras panelistas para que podamos aprovechar y bueno, podamos entender mejor qué tan, o sea, qué es muy importante la salud también desde un enfoque periodístico para nuestras coberturas de cambio climático. ¿Cómo relacionarlo? ¿Qué prácticas necesitamos tener en cuenta? ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Cómo debe ser el relacionamiento también con el personal sanitario? Y tener en cuenta todos esos datos, todas esas referencias para poder mejorar nuestras coberturas. Allí ya están Carolina, Andrea, ¿cómo están? Bienvenidas, qué placer tenerles en este día tan especial acá con nosotras en el Foro Español de Crisis Mundiales. Un placer para nosotras, Desiree. Muchas gracias por la invitación en este día más que apropiado para hablar del tema. Así es, Sí, muchísimas gracias, Desiree, por la invitación. Y de hecho, la temática oficial de este Día Mundial de la Salud de 2022 es nuestro planeta, nuestra salud, así que más apropiado no se puede. totalmente. Aparte de estar aquí en Zoom, gracias a quienes se van sumando, ya estamos en vivo a través de IDNet Español, nuestra fanpage, donde estamos transmitiendo este encuentro. Recuerden que estas iniciativas, estos encuentros que estamos desarrollando, forman parte del Centro Internacional para Periodistas, ISFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet, en este caso español. Ya brevemente me gustaría presentarles a Carolina, que bueno, ella es directora asociada de programas de comunicaciones para América Latina de Salud Sin Daño, en donde trabaja desde el 2012. Además, lidera programas de estrategia de comunicación en la región, coordina programas, iniciativas y alianzas que se desarrollan en el marco de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables en América Latina y es responsable de todas las actividades de capacitación como talleres sobre cambio climático precisamente y salud para periodistas, el programa virtual de formación y de liderazgo de la salud por el clima para profesionales de salud. Y por el otro lado le tenemos a Andrea Hurtado Epstein. Ella es gerente del programa de cambio climático en Salud Sin Daño para América Latina. Tiene ya más de 8 años de experiencia en política climática, ambiental y de desarrollo sostenible. Antes de unirse a Salud Sin Daño, se desempeñó como coordinadora para desarrollo sostenible en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que, bueno, desde donde gestionó posiciones nacionales en foros multilaterales ambientales, además de formar parte de la delegación de México ante la Convención en marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ya arrancamos, ya nos quedamos con Carolina, que bueno, va a meternos en este tema del cambio climático y cómo verá necesario tener ese enfoque de salud para periodistas. Nos quedamos contigo, Carol, y seguimos avanzando y seguimos charlando. Muchas gracias, Desiree, por la presentación. Espero que estén viendo bien la primera diapositiva. Para nosotras es un placer poder estar hoy compartiendo este espacio con colegas, porque además yo soy periodista de formación, trabajé muchos años en medios de comunicación, así que mucho de lo que vamos a estar viendo hoy lo conozco y lo he vivido en primera persona, con lo cual espero poder contribuir a generar este espacio de conversación acerca de cómo podemos aprovechar desde los medios el enfoque de salud para la cobertura sobre cambio climático. Y antes de comenzar, brevemente, quiero contarles que Salud Sin Daño es una organización no gubernamental internacional que trabaja para transformar el sector del cuidado de la salud en todo el mundo para que reduzca su huella ambiental, sea un punto de referencia para la comunidad en materia de sustentabilidad y se posicione como líder del movimiento global para la salud y la justicia ambientales. Este año estamos cumpliendo 26 años
de la organización, que tiene oficinas en Estados Unidos, en Europa, en el sudeste asiático, y un equipo regional en América Latina del que somos parte tanto Andrea como yo. Y una de las iniciativas de Salud Sin Daño es esta red global de hospitales verdes y saludables, que tiene más de 1.500 miembros alrededor del mundo, cuyo objetivo es reunir a hospitales, sistemas de salud, organizaciones profesionales y académicas que buscan reducir su impacto ambiental, su huella ambiental, y promover la salud ambiental pública. Y como parte del trabajo que hacemos en Salud Sin Daño, además de acompañar al sector salud, tenemos un programa de capacitación que tiene un foco muy importante en comunicación, y trabajamos con dos públicos. Por un lado, el sector salud, profesionales de salud, para fortalecer las capacidades, para poder comunicar temas vinculados con el cambio climático, y a la vez también para promover la cobertura sobre cambio climático desde un enfoque de salud. Y la gran pregunta que guía nuestro trabajo en este foco que estaba contando recién, pero también la charla que vamos a tener hoy, es ¿cómo es la cobertura periodística sobre cambio climático? Y preguntarnos si los medios, especialmente en América Latina, están presentando al cambio climático como un problema de salud pública. Para empezar, veamos algunos datos que nos dicen algunos observatorios que monitorean la cobertura periodística sobre cambio climático en medios de diferentes países. Aquí vemos datos del trabajo de un grupo de investigación de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que monitorea la cobertura sobre cambio climático en 126 medios de 58 países. Este gráfico que estamos viendo muestra específicamente los artículos publicados en diarios. Y como vemos, hay picos de cobertura a nivel global, en, por ejemplo, diciembre de 2009, cuando se realizó la COP15 en Copenhague, y también en septiembre y diciembre de 2019, en donde la cobertura superó incluso a la de diciembre de 2015, sobre la COP21 y el Acuerdo de París, pero luego vino la pandemia y se quebró una tendencia de aumento en la cobertura en estos diarios relevados, hasta que empezó a repuntar y tuvo un nuevo pico con la COP26, que se realizó en Glasgow entre fines de octubre y principios de noviembre de 2021. Y veamos qué dicen estos datos sobre América Latina. Hay 15 diarios que están monitoreados en este observatorio. En noviembre de 2021, durante el pico máximo que se registró hasta ahora, se publicaron un total de 938 artículos en estos 15 diarios, que tienen los términos cambio climático o calentamiento global y sus correspondientes traducciones al portugués en el caso de Brasil. Así es como este observatorio monitorea la cobertura. Y vemos también que en el mes de marzo de este año, el mes pasado, mes más reciente, se registraron 455 artículos en total, por eso ese descenso. En el sitio web de Media Climate, que ven en pantalla, pueden hacer diferentes combinaciones para comparar diarios, países. Es muy interesante la manera en la que se pueden observar esos datos. Ahora bien, que un artículo incluya el término cambio climático no necesariamente quiere decir que sea un artículo sobre cambio climático. Y de esto un poco se ocupa este otro observatorio, que es Radar Climático, un observatorio que monitorea la cantidad de noticias sobre cambio climático que se publican en 50 medios de 13 países de América Latina, medios digitales e impresos. Ahí ven el listado y en la página también lo pueden consultar. Y lo que vemos es un poco más de detalle en algunas tendencias en la cobertura en nuestra región. Y por ejemplo, los últimos datos que están disponibles, que son de febrero, muestran que del total de las noticias analizadas, o sea, más de 165.000 noticias publicadas en todos estos diarios, medios digitales e impresos de América Latina, solamente el 0,8 estuvo relacionado con el cambio climático. ¿Y esto qué quiere decir? 0,5 simplemente mencionaban el término, así se realiza la búsqueda y se puede observar cuál es la cantidad de artículos que contienen estos términos, y en 0,3% del total de las noticias publicadas en febrero en estos 50 medios, esos artículos estaban enfocados en cambio climático. O sea, solamente 0,3% de la cobertura total de estos 50 medios estaban enfocados en cambio climático. Como verán, también los picos de cobertura coinciden, acontecimientos de relevancia internacional como la COP26, o también momentos en donde se presentan informes científicos como los del IPCC.
Otro dato importante para sumar a la conversación que estamos teniendo hoy tiene que ver con que aumentó el interés de la comunidad científica en estudiar los impactos del cambio climático sobre la salud de las personas. Ya en el año 2001 el IPCC aseguraba que el cambio climático a nivel mundial tendría diversos impactos sobre la salud humana. Y en 2015, The Lancet, la prestigiosa revista médica, crea The Lancet Countdown, que es una comisión multidisciplinar e internacional para investigar cuáles son los impactos del cambio climático sobre la salud de las personas y cuáles tienen que ser las políticas necesarias para garantizar la salud de las poblaciones de todo el mundo en este contexto. En ese año, la Comisión presentó un informe en el que decía que el cambio climático amenazaba las mejoras en salud pública alcanzadas durante los últimos 50 años, pero al mismo tiempo advertía que una respuesta concreta y urgente para enfrentar el cambio climático podía ser la mayor oportunidad para la salud global del siglo XXI. En el informe del 2020, el Lancet Countdown señala que entre 2007 y 2019 se multiplicó por 8 la cantidad de artículos científicos sobre cambio climático y salud. Esta es una tendencia que está empujada por quienes publican en revistas científicas de países de ingreso alto. Y a la vez, en cuanto a cobertura sobre cambio climático y salud, el informe del Lancet Countdown del año pasado señala que durante 2020 continuó una tendencia de aumento en la cobertura sobre cambio climático y salud que realizan 66 diarios de 36 países en 4 idiomas, que es los que releva este indicador. Es decir que hay una tendencia de aumento en la cobertura que hacen los medios acerca del cambio climático y la salud, su impacto en la salud. En 2020, bueno, como es de esperar, la mayor parte de la cobertura sobre cambio climático y salud estuvo vinculada con la pandemia de COVID, y también es importante aclarar que este indicador no puede tomarse como algo representativo de todos los medios a nivel global, pero sirve para ver algunas tendencias en algunos países. Y también algo para considerar es que ante el aumento de esta evidencia científica acerca de los impactos del cambio climático en la salud de las personas, profesionales de la ciencia y la medicina empiezan a alzar la voz en distintas regiones para promover una transformación de la narrativa y posicionar el cambio climático como un problema de salud pública. Recordemos también que en 2016, Cristiana Figueres, que todavía en ese momento era la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pronunció un discurso ante la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud, en el que dijo que el Acuerdo de París era en realidad un acuerdo sobre salud pública, porque al combatir el cambio climático estamos mejorando las condiciones de salud. Con la reducción de la contaminación por combustibles fósiles se obtiene un aire más limpio, al mejorar y recuperar tierras degradadas se mejora la seguridad alimentaria, la calidad del agua y las condiciones sanitarias, por ejemplo. Entonces, los medios están empezando a ver de una manera más clara este vínculo entre cambio climático y salud, con diferentes matices, pero están cambiando la manera en la que presentan las noticias sobre cambio climático a sus audiencias. ¿Y por qué, además de ver números, cuántos artículos se publican, es también importante analizar qué y cómo se cubre el cambio climático por la importancia del encuadre, o el framing en inglés? Lo que nos permite el encuadre es seleccionar algunos aspectos de una realidad para darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema, una interpretación de las causas, una evaluación moral y una recomendación de tratamiento, es decir, cómo hacer para enfrentarlo. Desde las ciencias sociales sabemos que se estudia con mucho interés la manera en la que se comunica un determinado tema por las consecuencias que tiene esa decisión, porque según el marco que se elija, ya sea intencionalmente o no, se van a enfatizar algunos aspectos del problema por sobre otros. Y como señalan algunos autores, esto crea un contexto determinado para la percepción del tema, para discutir sus causas, sus riesgos, las acciones de políticas posibles y además los costos y beneficios que pueden resultar de esas acciones. Hay diversas investigaciones que muestran que históricamente el cambio climático se presentó como un problema ambiental, más recientemente como un problema político, pero no como un problema de salud pública. Sin embargo,
Existen encuadres alternativos, más allá del encuadre político, que pueden ser más eficientes incluso al momento de comprometer a las audiencias, que son los que estos encuadres que son los que dominan el discurso público. Y uno de esos encuadres es el de salud. Citando de nuevo de Lancet, la salud es potencialmente la clave para humanizar las conversaciones sobre cambio climático, de manera de contribuir a un cambio de comportamiento más rápido y efectivo, y por lo tanto importa cómo se posicione. Y esto también aplica a la manera en que los medios cubren el tema. Entonces, el encuadre de salud, si lo pensamos como una manera de humanizar las noticias y las historias sobre cambio climático, ¿cómo podemos entonces pensar en ese enfoque en concreto? ¿Qué significa pensar en un enfoque de salud para las noticias sobre cambio climático? Hay un análisis que se hizo sobre algunos artículos publicados en 2018 en 4 diarios de referencia de Estados Unidos y de India, que identifica 3 grandes áreas posibles. La primera es pensar en los impactos del cambio climático sobre la salud. En segundo lugar, la contaminación del aire y los beneficios en salud de las estrategias de mitigación del cambio climático. Y en tercer lugar, adaptación, respuestas a emergencias y planificación a largo plazo. Nos falta mucha investigación sobre cobertura en medios en América Latina para entender cómo los medios y cómo la cobertura en América Latina está entendiendo el cambio climático en aquellos artículos en donde lo vincula con salud. Y desde el punto de vista de la práctica periodística, sabemos que hay desafíos para desarrollar este enfoque. En primer lugar, falta de decisión editorial para priorizar la cobertura sobre cambio climático en general, en América Latina. Por otro lado, los criterios de noticiabilidad que a veces atan o condicionan los temas que se pueden llevar a los medios y las coberturas que se pueden hacer, la posibilidad de darle seguimiento y desarrollo a los acontecimientos, la falta de capacitación específica tanto de periodistas como editores, la división dentro de las redacciones más tradicionales, esta cuestión de tener separado en algunas redacciones, sobre todo las más tradicionales, ambiente y salud, o redacciones en donde ni siquiera hay una sección de ambiente que pueda llevar temas, el acceso a las fuentes especializadas en cambio climático en nuestra región, falta de datos e información oficial y confiable y además que esté accesible sobre impactos o beneficios asociados a la acción climática, y a la vez poca comprensión de parte de intermediarios para entender las rutinas de producción periodística. Esto de la velocidad, de la necesidad de tener el dato rápido para poder responder ante una consulta, a veces se pierden oportunidades. Pero a la vez, lo que podemos hacer también es reflexionar acerca de esas oportunidades concretas que nos da el enfoque de salud a quienes cubren temas vinculados con cambio climático o a quienes quieran acercarse desde otras especializaciones. Como decíamos, el enfoque de salud permite acercar el tema a las audiencias, podemos sumarlo a la cobertura que ya existe, aunque sea poca. Si nosotros empezamos a pensar en el cambio climático como un problema de salud pública, seguramente vamos a tener nuevas ideas para poder llevar adelante esa cobertura. Promueve esta integración entre diferentes secciones, un enfoque transversal al interior del medio que está llevando adelante esa cobertura. También es clave para promover la colaboración regional entre periodistas, porque como sabemos, los impactos del cambio climático en la salud a veces no entienden de fronteras políticas, de división política de países. Entonces, periodistas de una misma región pueden trabajar en conjunto para desarrollar estas historias. Es clave que ofrece un anclaje local a las historias globales, abre nuevas miradas hacia adentro de los medios para discutir cómo se está cubriendo el cambio climático, obviamente permite potenciar el vínculo entre periodismo y ciencia, también incluir voces de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con temas de salud y también desde los territorios, las voces de los territorios que están sufriendo el impacto, y esta oportunidad de ver a los profesionales de salud, a las y los profesionales de salud como fuentes de información. Entonces, pensando en este escenario, en Salud Sin Daño, en diciembre de 2020 lanzamos una guía para periodistas, cuyo objetivo es presentar una serie de reflexiones y recomendaciones para incluir el enfoque de salud en las noticias y las historias sobre cambio climático que se difunden a través de los medios de comunicación. Allí tienen el enlace desde donde se puede descargar esta guía.
que propone un recorrido a partir de la experiencia de un conjunto de periodistas de América Latina de destacada trayectoria en diferentes campos de especialización, periodismo de ciencia, de salud, de datos, de energía, y lo que hacen es reflexionar acerca de su propia práctica y compartir aprendizajes y saberes con sus colegas. Nuestra intención es que esta guía sea de utilidad para periodistas, pero también para editores en América Latina, y que pueda enriquecer la cobertura, expandir, fortalecer las oportunidades que existen desde una mirada de salud, pero no solamente para hablar de impactos, sino también para poder abordar soluciones vinculadas con la acción climática desde una perspectiva que incluya los beneficios asociados para la salud y el bienestar de nuestras comunidades. En las diferentes secciones de la guía, que las estamos recorriendo en estas diapositivas, van a encontrar ideas, consejos, herramientas. Cada periodista escribió desde su propio aprendizaje, desde su propia experiencia, para incluir este enfoque desde el momento inicial en el que se propone un tema o se piensa un tema o se concibe una historia. Y es una guía orientada no solamente a periodistas que cubran temas ambientales, y esto es muy importante, sino a cualquier periodista que quiera explorar el enfoque en los temas que habitualmente cubre. Este año tenemos previsto lanzar una edición ampliada que va a sumar nuevos capítulos, así que en eso estamos trabajando, y además la guía cuenta con un capítulo inicial en el que se comparten algunos aspectos y definiciones posibles del enfoque de salud en línea con lo que estamos presentando hoy. Para entrar en la parte final, me gustaría dejarles una propuesta que hizo la editora de clima de NPR hace unos meses en un webinar en el que participé y me pareció muy interesante. Es esto de pensar en un nuevo paradigma para la cobertura sobre cambio climático. Esto es algo que ya está sucediendo en algunos medios, sobre todo a partir de algunos aprendizajes que deja la cobertura de la pandemia. De hecho, en abril de 2020, NPR incorporó a una editora de cambio climático cuya misión es trabajar con cada una de las secciones para promover una mayor cobertura transversal sobre el tema. En cada una de las secciones, algo similar a lo que cumplen editores o editoras de género en algunos medios, esto lo estamos viendo en medios de América Latina, entonces esa mirada transversal, y muchos medios están reflexionando acerca de cómo la pandemia transformó sus prácticas, algo que podría ser una oportunidad para la cobertura sobre cambio climático. Por ejemplo, en este artículo que están viendo en pantalla, se mencionan varios casos de medios que cuentan cómo, antes de publicar un artículo sobre la pandemia, consultaban internamente con la sección de ciencia. Entonces, este nivel de colaboración interna entre secciones puede servir para pensar una nueva manera de cubrir el cambio climático, y así como hoy por hoy podemos decir que las y los periodistas tienen conocimientos básicos sobre la pandemia de COVID-19, más allá de la sección en la que trabajen, lo mismo tendría que pasar con el cambio climático. Y también esta cuestión de la transversalidad se suma a otra oportunidad que deja la pandemia, que es esta importancia del periodismo de datos, de la incorporación de visualizaciones, de las nuevas formas de narrar, especialmente en los medios digitales, y la repetición de ciertos indicadores y datos científicos. Hemos visto cómo se tomaron algunos indicadores básicos relacionados con la pandemia y se los presentó a las audiencias de manera recurrente en lugares destacados de las portadas de los sitios web de los medios, mostrando su evolución a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿se podría hacer algo así con el cambio climático? En este ejemplo que estamos viendo, hay un conjunto de datos que Bloomberg Green presenta y actualiza de manera permanente en su sitio web, con visualizaciones muy claras, y lo que dicen en ese texto que ustedes ven en pantalla es: estos son los números que importan. Una transición global difícil está sucediendo ahora mismo y puede ser medida con precisión y claridad. Y explican que aunque el proceso que se describe con estos datos ocurre a escala planetaria, y acá cito, el progreso puede medirse por minuto, en partes por millón, en toneladas métricas, en fracciones de un grado. Es decir, hay una manera de mostrar este problema con datos de manera recurrente. Veamos rápidamente algunos ejemplos de nuestra región, de algunos artículos recientes. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es el reportaje Tragando Humo sobre los efectos en la salud de los incendios forestales, que fue publicado en Info Amazonía de Brasil.
en agosto de 2021. Es una investigación que se apoya en mapas y gráficos, desarrollada por un equipo multidisciplinar de periodistas, geógrafos y estadísticos, junto a expertos y expertas de 2 universidades brasileñas, y consistió en analizar cómo el humo de los incendios en localidades de algunos estados brasileños agravó el estado de salud de personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Este trabajo recibió el año pasado el Premio Internacional Rey de España y está disponible en el enlace que pueden ver en pantalla. Obviamente la ciencia siempre es un buen punto de partida. A principios de marzo se presentó la contribución del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, al 6º informe de evaluación que se va a completar este año. Esta semana se presentó el informe, el resumen para de responsables de políticas del Grupo de Trabajo 3, y el informe del Grupo de Trabajo 2, que es este que estamos viendo en pantalla, entre otras cosas, señala que el aumento de olas de calor, sequías e inundaciones ya superó los umbrales de tolerancia de plantas y animales, y esto provocó la mortalidad en masa de diversas especies como árboles y corales. Estos fenómenos meteorológicos extremos, dice el IPCC, se producen de manera simultánea, con lo cual genera impactos en cascada que resulta cada vez más difícil controlarlos, y debido a estos fenómenos, millones de personas han quedado expuestas a una situación de inseguridad alimentaria e hídrica aguda, especialmente en América Central y del Sur, entre otras regiones. ¿Y qué podemos encontrar en el informe? Fichas técnicas por regiones, un capítulo dedicado a la salud, el capítulo número 7, y el listado completo de autores en donde hay científicas y científicos de nuestra región. Otra buena fuente de información para desarrollar el enfoque de salud es el capítulo sudamericano del Lancet Countdown, en el que trabajan investigadores e investigadoras de América Latina, que pueden ser muy buenas fuentes para notas. Está basado en el Centro Clima de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú, y son muy accesibles. Y como dice Michelle Soto, una periodista científica y ambiental de Costa Rica, una de las mejores que tenemos en nuestra región, el impacto del cambio climático es tan amplio que se puede hacer noticia, puede ser noticiable en todas las secciones, incluso en deportes. Y justamente lo que vemos es un número especial de Ojo al Clima, en ocasión de los Juegos Olímpicos del año pasado. Es una publicación que nace desde el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, con la misión de hacer el cambio climático más fácil de entender. Y lo que hicieron fue una cobertura especial con enfoque de salud sobre la manera en que el cambio climático estuvo presente en Tokio 2021. También otra manera de explorar el enfoque de salud es a través de la colaboración entre periodistas, tanto de un mismo país como de distintas regiones. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Por un lado, la Asociación Civil Periodistas por el Planeta, que nació en 2018 con el objetivo de impulsar una nueva narrativa sobre la crisis socioambiental con una visión desde América Latina, y entre sus principales objetivos está construir y fortalecer una red de periodistas y organizaciones ambientales de América Latina, así que ahí hay una buena puerta como para explorar colaboraciones, y a la vez otros proyectos, como por ejemplo la investigación federal y colaborativa Territorios y Resistencias, que fue soñada, creada y realizada por Chicas Poderosas Argentina, junto con más de 35 comunicadoras, periodistas, fotoperiodistas, editoras, diseñadoras gráficas, que trabajaron en cada una de las regiones de Argentina para reflejar el impacto de la crisis climática. Otra oportunidad también para poder desarrollar y desplegar el enfoque de salud en la cobertura sobre cambio climático es el periodismo de soluciones. Según el informe sobre noticias digitales del Instituto Reuters, 5 de cada 10 personas piensan que los medios tienen una visión excesivamente negativa de la realidad. Entonces, ¿qué es el periodismo de soluciones? Es un método riguroso para hacer buen periodismo. Se enfoca en la respuesta a un problema social, hace de la solución el eje narrativo de la historia de la cobertura, profundiza en los detalles de la implementación, presenta evidencia de los resultados y de la efectividad, incluye personajes, pero se centra en ese proceso, en esa solución, analiza también las limitaciones, enfatiza las perspectivas innovadoras, es importante que sea replicable y no solamente ofrece inspiración, sino también conocimiento. Lo que no es el periodismo de soluciones es el culto al héroe.
Se enfoca en el cambio sistémico. No presenta la respuesta como la panacea, sino como una posibilidad. No cubre especulaciones, sino que muestra lo que está funcionando ahora y permite deslegitimar las excusas para no actuar. Entonces, ¿por dónde empezar? Trabajos académicos, fuentes de la academia, grandes conjuntos de datos, organizaciones de la sociedad civil, personas que estén involucradas en la implementación, la experiencia propia y por supuesto la calle, ¿no? Salir a ver qué está pasando y qué es lo que está funcionando para poder enfrentar la crisis climática y con perspectiva de salud. Mientras en medios de referencia a nivel internacional las redacciones se están transformando y quienes sigan en redes sociales a los medios importantes o que tienen muchos recursos para poder desarrollar grandes cambios estructurales, seguramente han visto que todo el tiempo están contando cómo crecen los equipos que cubren cambio climático, cómo se contratan periodistas para cubrir cambio climático y se realizan cambios estructurales importantes para poder ampliar esa cobertura. En América Latina estamos observando un fenómeno interesante. Por un lado, una situación de precarización del trabajo periodístico, de crisis de los medios, pero a la vez nuevos medios que están planteando nuevas coberturas. Y esas coberturas vienen de la mano de la colaboración, de la mano de newsletters que están escritos por periodistas que trabajan hace años en cambio climático, de oportunidades de financiamiento para cobertura en general sobre cambio climático, y ahí es donde hay que aprovechar el enfoque de salud para las historias, y de redes de periodistas que trabajan en el desarrollo de nuevas narrativas. Estos nuevos medios también están creando en redes sociales conversaciones sobre la crisis climática y los temas ambientales. Entonces, para cerrar, ya sabemos cuáles son los desafíos para nuestra región, pero necesitamos medios de comunicación que prioricen la cobertura sobre cambio climático de manera sostenida, no solamente cuando se lanza un informe científico, que reconozcan la importancia de contar con periodistas especializados en ciencia, salud, ambiente, porque pueden aportar miradas diversas, rigurosas, creativas para informar a sus audiencias. Y también necesitamos editores que promuevan un abordaje transversal para la construcción de la noticia sobre cambio climático, para poder avanzar sobre estas delimitaciones que imponen las secciones, ¿no? En especial en aquellos medios más tradicionales. Tenemos que impulsar el trabajo colaborativo entre periodistas, tanto dentro de las redacciones como en alianza con otros medios o con otras regiones, o del mismo país o de otras regiones. Y también necesitamos periodistas que se animen a explorar estos nuevos enfoques y formas de contar la urgencia de la crisis climática y cómo abordarla. En este escenario, una mayor cobertura periodística sobre el cambio climático con un enfoque de salud, con esta mirada transversal, colaborativa, va a contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda reclamar las acciones urgentes que nos debemos en favor del bienestar de nuestras comunidades. Así que acá cierro esta primera parte, les dejo mis datos de contacto, igual sé que también los vamos a poner en el chat, y me gustaría pasarle el micrófono a mi compañera Andrea Hurtado Epstein, que es gerente del Programa de Cambio Climático de Salud Cimeño para América Latina, y que también va a abordar rápidamente el rol del sector salud, en particular desde la perspectiva de periodistas, cómo pueden pensar en el sector salud como un actor importante para poder promover y para poder incluir en esta cobertura con enfoque de salud. Muchísimas gracias, Carolina, gracias, Desiree. Pues iré muy rápido porque muchos de los temas que quería tocar han sido extraordinariamente cubiertos por Carolina, pero sí quisiera empezar por ponernos en contexto respecto al tema introductorio que planteó Carolina en el sentido del sector salud como un actor fundamental en el combate al cambio climático. ¿Por qué es esto? Lo que ven en la pantalla en realidad es una radiografía, resumen de lo que me gusta llamar el carácter dual del sector de la salud, y que consiste en que es un sector, por un lado, sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático, a múltiples impactos del cambio climático, y por otro lado, un sector altamente contaminante que está contribuyendo a la emisión de los gases de efecto invernadero, que son últimamente el motor del cambio climático. Por un lado, del lado izquierdo vemos distintos ejemplos, claramente no es una lista exhaustiva de los impactos del cambio climático a los que es vulnerable la salud, y aquí cuando hablamos de la salud es importante pensarlo en sus distintas aristas. Por supuesto que es vulnerable primero que nada
la población, las comunidades a las que sirven los sistemas de salud, y lo son tanto a impactos directos como lesiones, incluso muertes causadas por eventos climáticos extremos, como también en enfermedades que son sensibles al clima, incluyendo aquellas que son transmitidas por vectores, de las cuales conocemos muy bien algunas en América Latina, como el dengue, chikungunya, zika y otras, que están llegando a latitudes donde anteriormente no se encontraban por efecto del aumento de la temperatura. Pero también es importante que pensemos en la vulnerabilidad que tienen las operaciones y el personal propio del sector de la salud. En la siguiente lámina les voy a presentar un ejemplo muy claro, pero lo que vemos en realidad es que cuando hay disrupciones en la cadena de suministro, en las operaciones del sector de la salud, es particularmente crítico, dado que están literalmente en juego vidas humanas. Y así la misma situación con la infraestructura del sector de la salud, expuesta a distintas cosas dependiendo de dónde se encuentre y a la sensibilidad de las mismas, pero con este agravante de que las vidas humanas están literalmente en riesgo cuando estos sistemas fallan. Por otro lado, del otro lado de la moneda, tenemos el impacto ambiental del propio sector salud, que para cualquiera que haya estado hospitalizado, hospitalizada, sabrá perfectamente cómo opera el sector salud, y se pueden imaginar que es un sector de altísimo consumo de agua, altísimo consumo de energía. Muchos hospitales, centros de salud operan las 24 horas, utilizan equipo médico que consume una cantidad brutal de energía, y además es un sector que genera volúmenes muy significativos de desechos, algunos de ellos peligrosos o biopeligrosos que requieren tratamiento específico. Y por supuesto todo esto se traduce en una emisión importante de gases de efecto invernadero, pero a su vez el sector de la salud es fuente de algunas formas de emisiones de gases de efecto invernadero que son muy particulares del sector, como por ejemplo los gases anestésicos. Entonces, esto nada más para ponernos en contexto, y entrando primero sobre la parte de resiliencia, y para poderlo aterrizar al tema de la cobertura mediática, y me parece importante preguntar si estamos comunicando la historia completa cuando hablamos de esta alta vulnerabilidad del sector de la salud ante los impactos del cambio climático. Y para ilustrar, quiero poner un ejemplo de una tragedia sucedida en México, en mi país, el año pasado. El contexto era el siguiente: en la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, cayó una precipitación pluvial mucho mayor a la que históricamente se había registrado. Aquí, quienes son periodistas de ciencia saben que no podemos propiamente atribuir ningún impacto climático específico al cambio climático, pero sí podemos decir que ha aumentado la probabilidad de este tipo de impactos que salen de la media histórica debido al aumento de la temperatura promedio global. Entonces, cae mucha lluvia, mucho más que la anteriormente registrada, se desborda el río Tula. Esto genera un aumento de agua de alrededor de 1 metro en toda la zona alrededor del río, y se inunda un hospital. Y este hospital, al inundarse, se colapsa el acceso a la red eléctrica, y aquí una constante que vamos a ver ya en el futuro, difícilmente va a cambiar, es que la crisis climática se conjuga o se refuerza junto con otras crisis. En este caso fue la crisis de la pandemia. Lamentablemente había personas en este hospital conectadas a ventilador porque eran pacientes de COVID-19, y al cortarse el suministro eléctrico pierden la vida 17 personas. ¿Qué quiero destacar respecto a la cobertura periodística? Como se pueden imaginar, fueron muchas las notas que cubrieron este incidente, pero en ninguna de ellas se menciona, al menos que yo haya podido ver en la investigación que hice para esta presentación, que ninguna se menciona el cambio climático, y además se atienden distintos aspectos de la vulnerabilidad del sector salud, pero nunca de manera integral. Uno de ellos, ¿quién tenía la responsabilidad? El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el sistema de salud al cual pertenece este hospital, acusa al gobierno del estado de Hidalgo por no advertir que pues teníamos este riesgo hidrometeorológico. Y a su vez, Omar Fayad, el gobernador del estado, responsabiliza a la Comisión Nacional del Agua. Aquí el mensaje es: no hay un sistema de alerta temprana que esté vinculado a nuestro sistema de salud, de tal manera que podamos tener la información para prevenir. Otra nota destacó que las muertes se debieron a la falta de resiliencia, digamos, de la conexión
al sistema eléctrico. Aquí cabe preguntarnos por qué el hospital no tenía un generador de respaldo o alguna otra forma de mantener el servicio de emergencia ante una falla de la red eléctrica. Y otra cosa es que empezaron, en este medio, esta nota es de Expansión, se destaca cómo personal del hospital estaba buscando en redes sociales quién pudiera recibir a las y los pacientes afectados, que es también destacable porque esto significa que no hay un sistema de coordinación entre los hospitales y centros de salud del Estado, de tal manera que ante una emergencia se pueda reaccionar. También, bueno, destacó que el gobierno federal activó un plan, el plan DN3, que básicamente moviliza al ejército para que actúe en situaciones de emergencia, y pues esto nuevamente da cuenta de la inexistencia de capacidades a nivel local en la ciudad y a nivel estatal, pero por supuesto también del sistema de salud. Y dicho sea de paso, el IMSS es el sistema de salud público más grande de toda América Latina y no tuvo la capacidad de responder, tuvo que entrar la federación, tuvo que entrar el ejército, ¿no? Y esto, bueno, no nada más en el hospital, sino en todas las inmediaciones de la zona afectada. Y aquí, para cerrar esta reflexión, mencionar que si bien posteriormente al incidente la Conagua llegó a decir que el problema había sido un tema de desagüe de presas, sea lo que sea, y aquí la falta importante de la mención al cambio climático, una semana después, exactamente una semana después, y ven la fecha de esta nota que es de Forbes, nuevamente Conagua estaba ahora sí alertando que el mismo río se podía desbordar nuevamente. Entonces lo que vamos a ver es que estas situaciones no van a dar tregua entre una y otra, y además, como decía, se refuerzan con otras crisis, y el sector de la salud claramente no está preparado para lo que viene. En esta lámina, rapidísimo, quiero nada más hacer la reflexión de no solamente tiene que seguirse fortaleciendo el sector de la salud debido a estos impactos que vemos ya y los que estamos esperando en el futuro por el cambio climático, sino que también lo tiene que hacer para cumplir con su propia misión. Lo que vemos en el mapa es el índice de cobertura sanitaria universal, uno de las metas de la Agenda 2030, y como pueden ver, en algunos países estamos muy lejos de cumplir con el acceso o más bien la cobertura de servicios esenciales de salud. Y mientras no podamos garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad y asequibles de salud en sus países, el sector salud claramente tiene que seguir creciendo. No obstante, no puede seguir creciendo con el mismo modelo con el que hemos llegado hasta este momento, y por ello considero que la pandemia en realidad fue un punto de inflexión para repensar en general la salud pública global, no nada más en términos de acceso, sino en cómo podemos seguir creciendo para cumplir en términos de cobertura, sin que esto signifique un impacto muy significativo sobre el ambiente. ¿Qué tan significativo? En resumen, y esto aquí estamos hablando exclusivamente de la huella climática del sector salud, pero pueden imaginarse que lo mismo está vinculado a temas como desechos y otros impactos ambientales del sector. Primero mencionar que en este informe que publicamos en 2019 hicimos la primera estimación a nivel global de la huella climática del sector salud. Identificamos que este representa 4,4% de las emisiones netas globales, al menos, porque ya datos más recientes nos hablan de un número que se acerca más al 5%. Para poner esto en contexto, si el sector salud fuera un país, sería el quinto emisor más grande del mundo. Y por supuesto, las emisiones del sector no están distribuidas de manera equitativa. Por ponerles un ejemplo, el sector salud de Estados Unidos per cápita emite 57 veces más que el sector salud de India. En un segundo informe que publicamos el año pasado, dijimos, bueno, ¿qué pasaría en un escenario sin cambios, en el famoso business as usual? Según nuestra modelación, si nada cambia, el sector salud puede estar triplicando sus emisiones de aquí a 2050. Esto es equivalente a las emisiones de 770 centrales de generación eléctrica a carbón al año. Entonces, crucial que el sector salud descarbonice. Creemos que es posible, pero esto tiene que suceder al tiempo que nos preparamos para los siguientes impactos del cambio climático y seguimos ampliando el acceso a la salud, la equidad en salud. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la hoja de ruta hablamos de tres vías de acción. Trabajar primero en lo que podemos controlar, nuestros propios establecimientos y operaciones. Segundo, descarbonizar la cadena de suministro del sector salud. Esta cadena de suministro, se podrán imaginar, es inmensa, es global,
La OMS estima que el sector representa alrededor de 10% del PIB mundial, así que tenemos una inmensa oportunidad para transformar no nada más el sector de la salud, sino otros sectores, otros mercados, cambiando la cadena de suministro. Y por supuesto, movilizando también el poder no solo económico, sino ético y político, la influencia que tiene el sector de la salud para movilizar hacia una descarbonización de la economía en total. Y bueno, planteamos distintas acciones de alto impacto que pueden llevar al sector de la salud a cero emisiones para 2050, y ahí están las ligas en caso de que alguien tenga interés en conocerlos más, mencionando que hay un anexo con ejemplos de intervenciones para implementar estas medidas en las 3 vías de acción, y además hay fichas de datos nacionales para varios países de América Latina y el Caribe. Rapidísimo, volviendo al tema de la perspectiva de soluciones que mencionaba Carolina, para nosotros es claro en Salud Sin Daño que una atención en salud climáticamente inteligente ya no es solamente una que conjuga el ámbito de la mitigación con el de la adaptación o descarbonización y resiliencia como se ve en esta imagen, sino también prepararnos para las futuras pandemias, que lamentablemente la que estamos viviendo actual no será la última de estas proporciones, por lo menos si las cosas se mantienen como están. Entonces, la nota en realidad está en buscar aquellas experiencias de hospitales, centros de salud, sistemas de salud, que no estén implementando estas medidas de manera aislada, sino que estén buscando esta tríada de soluciones que sean climáticamente inteligentes en los tres sentidos. Y bueno, afortunadamente la cobertura en materia de salud y cambio climático empieza a agarrar esta narrativa de la crisis climática como crisis de salud pública. Un momento clave para ello fue la COP26 el año pasado, donde por primera vez la salud tuvo realmente una importancia clave, y así fue oficialmente identificado como un tema prioritario. Y esto derivó, entre otras cosas, en que se adoptara un programa, el programa de salud de la COP26, que en conjunto el gobierno del Reino Unido, Salud Sin Daño y la OMS impulsamos, para que los países se comprometieran a desarrollar sistemas de salud, por una parte, resilientes al clima, y por otra parte, sostenibles y bajos en emisiones. Y en pantalla pueden ver cuáles son los países de América Latina y el Caribe que se sumaron a este programa de salud, y ahí anotando para cuáles tenemos fichas de datos nacionales como parte de la hoja de ruta que les presenté. Aquí, brevísimo, algunos ejemplos de lo que ya está pasando a nivel de políticas públicas en nuestra región. En el caso de gobiernos nacionales y subnacionales. Como gobierno subnacional pongo el ejemplo de la Ciudad de México, donde en la Estrategia Local de Acción Climática a 2050 se incluye al sector de la salud con medidas específicas de adaptación y de mitigación. Tenemos en el caso de Perú, el Ministerio de Salud del Perú, que tiene un grupo de trabajo en cambio climático, desarrolló un portafolio de 14 medidas de adaptación específicas para el sector salud. El gobierno de Chile, igual desde hace ya varios años, tiene un plan de adaptación al cambio climático para el sector de la salud, y si se promulga la ley marco de cambio climático tal como está hasta este momento, va a tener el mandato también de desarrollar un plan sectorial para el sector salud que incluye tanto mitigación como adaptación. Misma historia con Colombia. Colombia, de hecho, ya tiene este marco jurídico para el establecimiento de planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales, y uno de los sectores es salud. Estamos directamente trabajando con el gobierno colombiano para estimar la huella de carbono de su sistema de salud. Y pongo también el ejemplo de Argentina, porque fue el primer país, no solo de la región, sino del mundo, en incluir en su contribución determinada a nivel nacional, medidas no nada más de adaptación, sino también de mitigación para el sector salud. Y lo último sirva como también radiografía de cómo están las cosas a nivel de establecimientos y sistemas de salud. El año pasado, Salud Sin Daño se sumó como socio oficial en salud de la campaña de Naciones Unidas Carrera hacia el Cero, que es la coalición más grande del mundo de actores no estatales que se comprometen a alcanzar cero emisiones netas para 2050, siguiendo con lo que dice la ciencia. Y como pueden ver, tenemos más de 50 instituciones en más de 20 países del mundo que se han sumado, representando a más de 14,000 hospitales y centros de salud, y orgullosamente podemos decir que muchos de ellos están en América Latina. No es solamente un ámbito de soluciones que el norte global esté liderando, sino también en el sur global, en plena pandemia, hospitales y centros de salud están tomando el liderazgo. Y aquí nada más para mencionarles algunas fuentes de información, si quieren ejemplos de hospitales y centros de salud que están llevando a cabo este trabajo y cómo lo están haciendo, les invitamos a conocer el informe Hospitales que Curan el Planeta. Está ya
en su 5ª edición, y aquí tenemos muchos ejemplos de buenas prácticas que son replicables, de soluciones de las que hablaba Carolina, y también tenemos un micrositio de acción climática en salud, donde viene toda la información que tenemos para gobiernos, para sistemas de salud. También tenemos en la pestaña de más, pueden ir a novedades y recursos específicamente para comunicadores y comunicadoras. Y con eso cierro, porque creo que nos queda muy poquito tiempo para abordar algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y con el tema de la pandemia, a muchos de nosotros, y obviamente desde el propio gobierno, hizo que entendiéramos la importancia de la salud y de que nos acordáramos de que existen hospitales que tenemos que surtir de suministros, de personal y de buenos equipos, ¿verdad? Entonces, esto nos trae un poco también a esa reflexión, ¿verdad? De que no solamente por pandemia estamos con esas actualizaciones, con esas inversiones, sino también con esta mirada, ¿verdad? Con relación al ambiente y su enfoque. Y también pasa con los periodistas, o sea, nosotros cuando empezó la pandemia, muchos tuvimos que aprender, meternos en toda la cuestión de salud, aprender nuevas herramientas, el lenguaje, entender, acercarnos a los científicos, ser ese puente para la gente, para nuestros lectores. Y es lo que de a poco me está tocando y nos está tocando desde el foro también, ver qué está ocurriendo con el tema del cambio climático, ¿verdad? Con el tema del ambiente, de su importancia y de que es interesante y de que es importante para nuestras coberturas, ¿verdad? Veía ahí al principio, Carolina nos estaba mostrando de países y de cantidad de publicaciones, pero digo, son pocas, ¿verdad? Pero tenemos la leve esperanza de que eso se va a aumentar y que, bueno, de Paraguay espero ver ahí algo muy pronto y otros países también, ¿verdad? Que se sumen a esa lista de contribución, porque es contribución a la información, ¿verdad? Contribución a esos datos que necesitamos saber, que necesitamos entender. Nos queda así poquitos minutitos, o sea, son así como 8 minutos más o menos, pero me gustaría hacerle un par de preguntas. Me voy contigo primero, Andrea, y luego Carolina, porque tengo algunos en Facebook, pero tuvimos que sacar una más para ir cerrando y agradeciéndoles por su tiempo, por todo lo que nos mostraron. No se preocupen si llegaron recién o a mitad de la charla se metieron, no se preocupen, la grabación estará disponible mañana en el grupo del foro, también a través de nuestro boletín de noticias. Nosotros todos los jueves publicamos y bueno, les enviamos con todas nuestras últimas novedades y actividades próximas. Se pueden suscribir al boletín, allí nuestra compañera Dariela va a estar compartiendo el enlace. ¿Se puede estimar, Andrea, o dar un estimativo, ¿verdad?, en cuanto al número de personas afectadas en su salud e incluso fallecimientos que o sea, que se pueden registrar en los próximos años como resultado del cambio climático? ¿Y cuáles serían como esos sectores de la población mundial más afectados justamente en la salud por el cambio climático? Muy buena pregunta, gracias, Desiree. En realidad es científicamente y nuevamente quienes han dado cobertura desde el periodismo de ciencia saben que atribuir directamente de un evento específico a un fallecimiento o un impacto es difícil, pero sí existen algunas metodologías y dependería del tipo de impacto cuál es el número de muertes estimado. Algunos de los ejemplos que sí tenemos y que se han publicado por fuentes oficiales es, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático va a causar unas 250,000 muertes adicionales cada año debido a impactos como la malnutrición, el paludismo, la diarrea, el estrés hídrico, el estrés también de olas de calor. También tenemos otros ejemplos como el que está publicitando mucho el día de hoy la OMS por el Día Mundial de la Salud, que es este cálculo de que más de 13 millones de muertes al año en el mundo se deben a causas ambientales evitables. Y hablando de causas evitables, también es importante mencionar
que en algunos de los drivers del cambio climático, como que el principal, por supuesto, es la quema de combustibles fósiles, el impacto que eso tiene en calidad del aire también se puede medir en muertes estimadas. Tenemos el dato de la OMS que calcula que cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de unos tantos más millones de vida saludable. Esto también lo mide el Lancet Countdown y otras de las fuentes que presentó Carolina, en términos de la pérdida de productividad en horas de trabajo por región debido a los distintos impactos del cambio climático. Te lo dejo por ahí por el tiempo, pero cualquier cosa me dices si lo expando. Buenísimo. Caro, acá te preguntan, ¿centrar la cobertura periodística del campo climático, del cambio climático, creo que, en el calentamiento global es un error? No, no sé si entiendo bien la pregunta, pero quizás lo que se refiere, o la voy a reinterpretar, perdón, me tomo esta atribución, si es solamente... Sí. Sí, nos dice cómo sí, centrar la cobertura periodística del cambio climático en el calentamiento global es un error. Yo creo que trae un poco a lo que mencionabas, ¿verdad?, sobre el cambio climático y bueno, sobre las publicaciones que se hacían. Sí, creo que si lo vinculamos un poco con algo de lo que veíamos y esta cuestión de los encuadres, ¿no? Cómo se presentó tradicionalmente en los medios el cambio climático y aparece el encuadre ambiental históricamente, ¿no? Como un problema del ambiente, como un problema que tiene ese anclaje y eso lo que hace es determinar también cómo los medios lo van a cubrir y quién lo va a cubrir dentro de los medios, ¿no? Entonces, eso ha pasado históricamente, según las investigaciones, en comunicación, de cobertura, lo que se ve es que de ese encuadre ambiental se ha pasado a un encuadre político, sobre todo a partir de las COP, las conferencias de las partes y de la relevancia que se empieza a tomar en las agendas de los medios, vimos los picos de cobertura y de la relevancia internacional también, de tener a gobiernos sentados en un espacio por un tiempo limitado negociando, entonces eso hace que ese marco también se transforme. Y lo que yo diría es, no sé si es un error solamente limitarnos al encuadre ambiental, sí lo que diría es que no estamos contando la historia completa, estamos mirando una parte que está muy centrada en emisiones, o sea, tranquilamente la cobertura sobre cambio climático podría estar anclada a valores de emisiones, digamos, a números, a cifras, pero me parece que eso no refleja el problema, la gravedad del problema. Y ahí es donde el encuadre de salud aparece como una oportunidad, por un lado de ampliar la cobertura, pero por otro lado también de hacer que el tema sea interesante para las audiencias, que cuando nosotros estamos hablando de impactos climáticos, estamos hablando de lo que les está pasando a las comunidades en distintos lugares del mundo hoy, no en el futuro, no dentro de 100 años, 50, hoy están sufriendo los impactos del cambio climático. Y a la vez, si hablamos de las soluciones, si hablamos de la acción climática, estamos hablando de cómo se beneficia la salud de las comunidades. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el encuadre de salud y que permite explorar el tema, un tema complejo, global, de otra manera y sobre todo poder anclarlo también más a lo local. Súper. Bueno, llegamos al límite del tiempo. Muchísimas gracias de vuelta, Caro, Andrea, súper fan de Salud Sin Daño. De hecho que cuando me tiraron el tema ya hace varias semanas atrás, porque ampliamos el programa Crisis Mundiales, dijimos que obviamente era momento de incluir el cambio climático y todo este abanico de temas. Y ahí fue que por Twitter te arrobaron, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a seguir el trabajo a través tuyo, Caro, de toda la gente de Salud Sin Daño y compartir la guía, ¿verdad? Que es sumamente útil. Ahí lo volvimos a compartir acá en el chat, está también en Facebook. Es sumamente interesante, es súper actual, donde pueden sacar herramientas, fuentes, está todas las recomendaciones y mucho de lo que nos estuvo justamente compartiendo Carolina también está allí. Entonces les invito, ¿verdad?, a que puedan revisar esa guía y tener más que en cuenta porque te trae todo, te trae de diferentes fuentes, de diferentes
profesionales, ¿verdad? Y organizaciones. Y nada, será hasta la próxima semana, agradeciéndoles por su tiempo, por sumarse por acá, por Facebook. Lamentablemente no tenemos más tanto tiempo para poder responder otras preguntas, pero tienen todos los contactos de aquí de Caro y Andrea para poder seguir la charla y poder seguir un poco en este tema y abordar, ¿verdad?, en nuestras publicaciones periodísticas con enfoque de salud sobre cambio climático. Muchísimas gracias, Caro, Andrea, y será hasta la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.